Más entrevistas con Luis Novarecio. Esta noche, Agustín Aristarán. Muy buenas noches, Paulino. Bienvenido como siempre, ¿eh? Enorme placer, querido Alfredo. Muy buenas noches. Bien. Intensa noche de martes, ¿eh? Sí, hoy un día muy cargado de información para lo que algunas hemos conversado recién con Débora, con las diputadas, con algunas un poquito tipo bomba de humo, cortina de humo, floja de papeles, algunas informaciones o cuestiones que anuncian sin dar precisiones, medio el voleo, me parece. Construyendo narrativa, digamos. Sí, armar una agenda que, bueno, nosotros también somos víctimas, o si querés, no nos prendemos muchas veces en cierto tipo de debate que son un poquito inconducentes y es anuncios para hoy y nada de pan para mañana. En cualquiera de los casos es la idea de mantener centralidad en la agenda y es la idea de mantener la iniciativa política a flor de piel cada día en un contexto donde Milei ocupa la hipercentralidad, ¿no? Es un desafío grande para nosotros como periodistas, Paulino, también, ¿no? Porque sí, separar la paja del trigo. Exactamente, saber diferenciar a veces la ola que viene de las redes sociales y lo que el gobierno quiere o lo convierte rápidamente en tema de debate y creo que, bueno, lo digo autocríticamente, tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos para no hacerle juego, ¿no? Para hacer periodismo sin hacer seguidismo, ¿no? Sí, definitivamente, porque la equidistancia con el poder siempre es un atributo y es un elemento de los que contamos lo que ocurre. Exactamente. No que transmitimos lo que nos dicen. Ahora, vale la pena decir de todas maneras que hay una foto, acaban de pasarme una foto que Cancelaria va a tener algún detalle adicional. Cancelaria que viene hablando, Alfredo, desde hace ya 15 o 20 días, vale la pena decirlo, de esta idea de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, intentes de modificar la ley por la cual no podían aspirar a un mandato adicional y la inmensa mayoría de ellos, en particular en el conurbano bonaerense, más allá del 2027 y demás. Pero si hay una foto de Joaquín de la Torre ese instante nada más con Santiago Caputo. ¡Epa! Mirá qué imagen en la cumbre, efectivamente, donde está participando Javier Milei de la Conferencia Política de Acción Conservadora, donde naturalmente va a estar Lara Trump en el Hilton, va a cerrar el propio Milei, va a hablar Luis Caputo. Bueno, ustedes comentaban un poco todo esto. Eduardo Bolsonaro. Está Eduardo Bolsonaro, sí, efectivamente, Santiago Abascal. Sí. Estará el Gordodán, entre otros elementos. Hablará también Agustín Laje. Esta es la idea, esta es Milei hoy, esta es la foto inicial. Bueno, la idea de, insisto, una conferencia política de acción conservadora. Seguro. Del centro a la derecha, con narrativa y efectivamente con cierta épica. Después ya vendrá el Milei, que va a estar en la apertura de Coto en Mar del Plata y va a viajar después a Montevideo, a la cumbre del Mercosur, donde Argentina va a recibir la presidencia pro tempore, en un contexto de mucha discusión respecto a si se flexibilizan o no la idea de hacer acuerdos bilaterales de libre comercio, como plantea Argentina, planteó Uruguay en su momento, pero resiste Brasil, más allá de que Brasil impulsa más que nadie la idea de del acuerdo con la Unión Europea, que eventualmente Macron está obturando. Y después vendrá, sí, la presencia de Milei otra vez en la Argentina en distintos foros, siempre hablando de foros vinculados a la Fundación Federalismo y Libertad. Por ejemplo, el 19 de diciembre confirmó que va a estar en Tucumán. En Tucumán. Provincia donde Milei obtuvo una gran elección y donde el gobernador es un aliado, Jaldo. Claro. Tan aliado que incluso rompió el propio peronismo. Y hay un peronismo más cercano a Milei y después está el ideológico, el que quedó recostado en Cristina, casi una especie de frepaso de otros tiempos. Veo que tenés información de primera de toda la agenda, pero no sé si tenés buena información del mundo del espectáculo y del show. ¿Dónde está ahora Javier Milei, Paulino? No te quiero sorprender. ¿Está en Olivos? No, está viendo a Andrés Calamaro. ¿En serio? Sí, le pasó a buscar a Yuyito, lo pasó a buscar a él a eso de las 8 de la noche y se fueron a ver al Salmón, bueno, al estadio que es precisamente de la Nación, al estadio que pertenece a la Nación. Movistar Arena. Así que al Movistar Arena, exactamente. Escúcheme una cosa, señor. ¿Y lo recibía Djokovic al final o no? Y Djokovic también lo recibió. Fíjate vos qué personalidad y cómo resulta atractivo. Bueno, Calamaro siempre
fue ¿no? políticamente incorrecto y fue como Salmón, bien Salmón que es, a contramano de lo que son los artistas progres, ¿no? Así que seguramente va a ser bien recibido también ahí. ¿Será como una especie de validación de Milei ese discurso también? Yo creo que sí. ¿No? Hay un poco de todo eso. Bueno, querido Alfredo. No me voy al Movistar Arena, pero me voy a prender la tele y seguir viendo tu programa. No estaría mal que te des una vueltita igual, vale la pena. Todos los martes. Siempre un abrazo muy escuchar acá. grande y hasta el martes. Gracias, enorme trabajo, como siempre, gran programa. Nos ponemos en marcha. Bienvenidos. Tenemos una noche impresionante, con muchos datos, con Pablo Fernández Blanco en la economía, con Lourdes Marchés en lo judicial, con, naturalmente, Alejandro Cancellara en la política, mucho análisis con Débora Plager. No te pierdas una noche que tiene además anticipos y múltiples reformas, porque ante los fuegos artificiales también están las reformas. Y de eso vamos a hablar. No te vayas, bienvenido. Que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio y para que, solamente como ejemplo, hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es precisamente extranjero. En segundo lugar, el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. No existe eso, cualquier estudiante que venga a estudiar a una universidad pública nacional tiene que sacar su residencia y tiene los mismos derechos que un estudiante de grado nativo. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna chance de ser aplicado, a no ser que modifiquen la ley de educación superior. Un hospital como el mío, como el Hospital Muñiz, prácticamente no podría cobrar así de una la consulta, porque es de interés sanitario que los pacientes se atiendan. Hay cosas que sí, claramente que venga alguien de afuera a colocarse una prótesis que a veces nuestra misma gente no la puede colocar y que eso sea gratuito no tiene mucho sentido. Por otro lado, contarles que hoy en el boletín oficial se publicó la resolución para implementar la receta electrónica. Esto significa lisa y llanamente el fin de la receta papel. Bueno, formalmente bienvenido, buenas noches. Mucho de narrativa, mucho en la construcción de una identidad de gobierno. Eso es lo que hemos visto en los últimos 10, 15 días. La idea de receta electrónica, la idea que anticipa Sturzenegger, que en algún momento se va a reglamentar por decreto respecto a que vos, como en algunos otros países de Europa o Estados Unidos, puedas cargarte nafta cuando vas a una estación de servicio sin la presencia necesariamente de alguien que te asista, de un playero. Recuerden que hay más de 50.000 trabajadores en distintas estaciones de servicio, casi 5.000 en todo el país y que seguramente pegarán o pondrán el grito en el cielo. Pero es una transformación que eventualmente el gobierno dice se está dando aquí y allá y va a ocurrir. No va a dejar de haber empleados, pero va a haber muchos menos de los que hay. En esa lógica se inscribe el anuncio de cobrarles, como ya hacen 4 provincias argentinas, Salta, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Mendoza, hoy a aquellos que vienen a hacerse intervenciones quirúrgicas desde el exterior. Efectivamente, operaciones de cierta complejidad, muchas operaciones estéticas. En muchos casos, lisa y llanamente, atenderse sin un nivel de gravedad o de extrema urgencia en un nosocomio público. En Salta se redujo más del 90% la cantidad de extranjeros atendidos. En Mendoza más del 70%. Recién decía alguien desde un hospital de la ciudad, cuidado porque una cosa es esta atención circunscripta a estos eslabones no indispensables, no de riesgo de vida, y otra cosa es que por el mero hecho de tener una ciudadanía que no sea argentina, cobrar cuando estamos frente a un riesgo de vida. Veremos cómo el gobierno matiza, pero la idea prima facie tiene un alto consenso social, es decir, si el argentino no puede acceder a elementos básicos en el sistema sanitario, mal podríamos estar entregando recursos para aquellos que a veces hasta hacen un tour por la Argentina para hacer operaciones que en sus países son altamente costosas. Cuando además, máxime, los argentinos tienen problemas en el exterior y si no contrataron un seguro de viajero, tienen que pagar y mucho. Y mucho. Entonces ahí hay batallas que en lo discursivo el gobierno gana. Después en la experimentación tendrá que, insisto, matizar
Más complejo es la idea de cobrar al que está en la universidad, que es extranjero. Es el 3,9% de la matrícula de las carreras de grado de las universidades públicas, 3,9%. Es lo que lleva a muchos rectores a decir, miren, la verdad que acá no resolvemos el problema cobrándole al extranjero, es más una decisión política que económica, pero de vuelta construye narrativa. Es la idea de decir, somos muy amplios, muy generosos en tanto y en cuanto lo paguen, porque el argentino quiere ir a estudiar afuera, paga. Paga en Brasil, paga en Chile, paga en Estados Unidos, paga. Entonces, la narrativa tiene estos elementos. El dinero de los argentinos es para los argentinos. Al no hay plata, capítulo central del primer semestre, que aún perdura, se agrega el dinero de los argentinos para los argentinos. Una idea de proteccionismo. Más que apertura al mundo, proteccionismo. Nos abrimos al mundo para que el consumidor se beneficie. Muchas veces en detrimento del local. Pero dice, el dinero de los argentinos es para los argentinos. La educación universitaria y la salud se cobrará a los extranjeros. Y ponen anuncio. Veremos cómo se instrumenta, insisto. Yo creo que no resuelve los problemas, pero construye narrativa. No es menor en política. A veces no importa tanto la efectividad conducente de las cosas, sino la importancia que tiene dentro de un contexto para encontrar centralidad, para empalmar con el clima de época, para definitivamente ayornarse al tiempo que transita, al tiempo que se vive. Así que yo creo que eso es lo que el gobierno empezó a desglosar con mucha fuerza en los últimos meses y que no estaba tan claro en el origen, donde todo era demasiado ruidoso, probablemente bastante errático y también difuso. Y en esa lógica el gobierno empieza a encontrar resultados, que por supuesto están anclados en las dos variantes centrales con la cual llegó al poder Milei. Orden macroeconómico con baja de inflación, más seguridad pública, que en realidad es orden público, porque la seguridad pública empezó a ser cada vez más preocupante. No es que hay menos delitos, hay más delitos. Pero la ruta se corta menos o no se corta, y las calles no se cortan, y las protestas dejaron de ser, y el denominador común de cuánto reclamo existiese volcado a la calle, hoy ya no está. Miren la encuesta de la Universidad de San Andrés, que se conoció hoy, del noviembre. Los relevamientos los hacen cada 2 meses. Es una encuesta nacional. Hay 4 datos que son importantes observar sobre la imagen del propio presidente Javier Milei. Lo primero es, a un año de inicio de gestión, la satisfacción con la marcha general de las cosas comparativamente es más alta que con Alberto y con Macri. Es esto de acá. Alberto toca un pico muy grande y empieza a caer ya en el primer año de la pandemia, fruto de ampliar la cerrazón, la cuarentena estricta. Mauricio Macri logra tener este zigzagueo. Llega al cenit en medio del año electoral 2017 que le permitió una clara y nítida victoria electoral. Por lo opuesto, Alberto Fernández llega en una situación de debilidad, el oficialismo pierde. La Libertad Avanza, Milei, crece mucho, tiende a caer, abril hasta septiembre y recupera fuerte y hoy está en el nivel máximo a esta altura para los primeros 11 meses de gobierno respecto a los 2 gobiernos anteriores. Miremos la próxima. La aprobación del gobierno. Fíjense cómo se intercala. Acá nace Milei. Esto era Alberto Fernández. Mucho y muy poco, después todo negativo, muy poco positivo. Mauricio Macri, acá está, mitad de mandato. ¿Dónde tiene el pico? Más allá de cuando arranca, en la elección de medio término. Milei, ¿qué le pasaba? Venía así, muy polarizado, 50 y 50. Bueno, tiende a despegarse, 54-44, más favorable que negativa. Tal vez, si esto sigue creciendo, puede suceder lo de Macri, que llegue al mejor estado de consideración pública en medio del año electoral, o que quizás hoy encuentra una gran performance y conexión con la gente, pero anticipadamente a 9 meses de una elección donde hay que poner los votos. Y por lo tanto llegar descalzado con una elección nunca es bueno. Miren las otras 2 imágenes más. Este es el Milei respecto a la satisfacción con el gobierno. Aumenta el 46% de los encuestados que se sienten satisfechos con esta situación actual. Insisto, subió fuerte, bajó. Acá quiebre, cisma, confrontación, paro de la CGT, que no sale la ley base, que la economía no sabemos si arranca o no arranca, caídas profundas, primer trimestre muy malo, consumo muy depreciado. Expectativas que sí, pero más esperanza que otra cosa. Bueno, acá hay algo más. Miren la última. Esta sí es importante.
Estas son las preocupaciones de la gente, Universidad de San Andrés. Fíjense cómo inflación, que era la mayor preocupación desde el 2021, consolidada, baja, 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 hoy es la quinta preocupación. La quinta en orden de prioridad. Le preguntan a la gente, ¿qué es lo que más te preocupa? Inflación, aparece quinto. ¿Qué aparece en primer lugar? Pobreza. Pobreza. Hay muchos sectores que no llegan a fin de mes. Después, ¿qué aparece? Bajos salarios. Trabajo, no me alcanza. No ganó bien. Delincuencia. Crece. Cuidado. Vuelve a parámetros preelectorales, septiembre, octubre del año pasado. ¿Qué cae también? ¿Qué cae también? Los políticos, la casta, que era un gran problema y ahora pasa a ser un problema como, yo te diría, estable en torno al 24% de los argentinos, que creen que los políticos son el problema o son su problema. Y después viene inflación, 21%. Registro muy por debajo de los registros que solíamos tener, del 60% diciendo que la inflación era el principal problema de la Argentina. Entonces, este cambio es lo que solidifica probablemente la otra encuesta y cierto beneplácito a Milei en más o menos la mitad de la gente. O que por lo pronto la tendencia sea más positiva que negativa. Ahora, ¿esto resuelve el problema? No. Cuidado, porque esto en general suele traer mayores desafíos. Por caso, que no se cierre el gobierno, que el gobierno no multiplique su endogamia, que no crea que ya todo está resuelto. Sí estamos viendo algunos atisbos de la negociación política futuro. Parece que hay un resquebrajamiento con el PRO, parece que no hay una alianza con el PRO estratégica de cara al 2025 y que más bien Milei se concibe ya, y muchos lo conciben, como un producto del peronismo, no del antiperonismo. A tal punto que el peronismo lo mira con afecto. Y si uno mira los fondos girados a las provincias, Milei fue mucho más generoso con el peronismo que con los aliados. O los que se suponen lo validaron, le respetaron que sostenga los vetos a la cuestión universitaria, a los jubilados, mejor dicho, a la reforma jubilatoria. Miren los giros, cuando uno analiza los giros de la Secretaría de Obras Públicas respecto a los fondos que llegaron a las provincias. Primero aparece Córdoba, en términos relativos, primero es la ciudad de Buenos Aires, después está Córdoba, pero aparece en quinto lugar Formosa, por ejemplo. Formosa, de Gildo Infran. Está Tucumán en un gran lugar. No aparece Entre Ríos. De Frigerio, un aliado, uno de los que siempre habló incluso favorablemente. Bueno, esas cosas, después compartimos la placa, en todo caso, es muy relevante porque está mostrando un vínculo, es esto, acá está, ¿ven? Fíjense, en un país que tiene la menor cantidad de gobernadores del peronismo de toda la historia, cuando uno mira los principales fondos a dónde fueron, aparece más el celeste que otro color. El PRO tiene 2 de 5 gobernadores. El peronismo, las provincias que gobiernan el peronismo, todas están incluidas dentro de las principales 16 provincias que recibieron más fondos. La UCR tiene 3. Corrientes, Valdés, se elige gobernador el año que viene, Jujuy y Santa Fe, Puyaro. Acá está el devengado inclusive. No los quiero aturdir, pero para que entiendan, ser aliado tiene sus beneficios. La chequera ordena. Es el axioma más peronista que uno conoce. Es Menem en el poder, con otros atributos, con otras características, con 30 años de distancia. De todo esto es lo que vamos a estar hablando en un ratito nada más. Y después les dejo el título, antes del cierre. Las 3 reformas que se vienen. La reforma constitucional en Santa Fe, la reforma política en Entre Ríos, que no es menor, y efectivamente la reforma para aplicar, después de mucho pedir del radicalismo, la ley que establezca ficha limpia para elegir autoridades en la provincia de Córdoba. A esta hora, urgente, a las 11:18.